Hermanos, el título de nuestra lección en este día es que existe una verdadera diferencia. The title of our lesson today is there a real difference? Hay quienes dicen que no hay ninguna diferencia entre uno que es seguidor de Cristo y los que no lo son, excepto que el discípulo ha recibido a Cristo en su corazón y ha aceptado la salvación por gracia de Dios. Cuando los que se dicen seguidores de Cristo viven semejantemente a los que están en el mundo, comúnmente se disculpan y ellos dicen, bueno, no somos perfectos, pero somos salvos. There are those who would say that there's no difference between one who's a follower of Christ and those that are not, except that one who's a follower of Christ has received Christ in their heart and accepted salvation by the grace of God. They say that we are all sinners, that we all make mistakes. When those who call themselves followers of Christ live much as everyone else in the world, they often excuse themselves and say, well, we're not perfect, but we're saved. Quienes nos rodean, viviendo la vida de aquellos que profesan ser seguidores de Cristo, frecuentemente son escépticos y dicen, ¿de qué manera son diferentes? Porque hacen las mismas cosas que yo. Engañan un poco para sobrevivir. Mienten de vez en cuando les parece necesario. Cuentan una broma sucia o dejan escapar una palabrota cuando se enojan o algo les duele. Por eso concluyen que los cristianos son nomás un grupo de hipócritas. Esto lo hace difícil para cualquier persona que trate de enseñar a otros en cuanto a Cristo, porque la gente no lo toma en serio. El cristiano ya piensa, el no cristiano ya piensa que es imposible vivir la vida cristiana, y las vidas de aquellos que se dicen ser cristianos parece dar la mejor evidencia de ello. Those that are around us who see the lives of those who profess to be followers of Christ often are very skeptical and say, in what way are they different? They do the same things as I do. They cheat a little to get by. They lie once in a while when that's what it takes. They come out with a dirty joke or blurt out a curse word when something hurts them or they get mad. From this, they conclude that Christians are just a bunch of hypocrites. This makes it very hard for anyone attempting to teach the non-Christian to take them seriously. The non-Christian already thinks that it is impossible to really live the Christian life, and the lives of those that claim to be Christians seem to be the best proof of that. Por lo tanto, es importante analizar y ver. ¿Es la única diferencia en la vida del seguidor de Cristo el hecho que él confía en Cristo para el perdón de pecados a través de la gracia y el cristiano no lo hace? ¿Indica la Escritura que existe una diferencia en la vida del que vive como cristiano? Veamos lo que Dios dice en cuanto a esto. So it's important to analyze and see, is the only difference in the life of the follower of Christ the fact that he trusts in Christ to forgive his sins, the grace, and the non-Christian doesn't? Does the Scripture indicate that there's a difference in the life of one who's a Christian? Let's see what God says about this. No es necesario gastar mucho tiempo discutiendo si el seguidor de Cristo es salvo por gracia. Sabemos que es así. Tampoco sería correcto decir que el cristiano nunca peca. Sabemos que todos pecan. Entonces, ¿de qué manera es el cristiano, el seguidor de Cristo, diferente? It's not necessary to spend much time
discussing whether the follower of Christ is saved by grace. We know that's true. Nor would it be correct to say that the Christian doesn't sin. We know that all sin. Then in what way is the Christian different? En esta lección vamos a demostrar que por lo que vemos en la Biblia, hay una diferencia real y sustancial en la vida de un verdadero seguidor de Cristo. Las razones por qué esto tiene que ser así, veremos poco a poco a través de esta lección. En esta mañana vamos a tomar en vista dos de ellos. In this lesson we will prove from what we see in the Bible that there is a real and substantial difference in the life of the true follower of Christ. The reasons why this is true will be stated one by one throughout the lesson. This morning we're going to take in hand two of them. La primera razón por qué la vida del cristiano es distinto, es diferente, es que los verdaderos discípulos de Cristo han hecho una decisión. The first reason why the life of the Christian is different is because the true disciples of Christ have made a choice. Observe lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que no son seguidores de Cristo no han tomado esta decisión todavía. Crucificar quiere decir poner a muerte. El Espíritu de Dios revela a través de Pablo el apóstol inspirado, que este hecho lo hace imposible que el cristiano viva como hizo antes. En Romanos 6, 1 al 4 vemos esto. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos sido muertos, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Notice what we find in Galatians chapter 5, verse 24. It says, "And those who belong to Christ have crucified the flesh with its passions and desires." Those who are not followers of Christ have not made this decision yet. Crucified means to put to death. God's Spirit revealed to the Apostle Paul, the inspired Apostle Paul, that it was a fact that it is impossible for the Christian to keep on living as he did before. Romans chapter 6 verse 1 through 4 says the following. What shall we say then? Are we to continue in sin that grace may abound? By no means. How can we who are dead to sin live in it still? Do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? We were buried, therefore, by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead from the glory of the Father, by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Hay dos puntos que son importantes aquí. En primer lugar, vemos la razón por qué es que el bautizado, la persona sumergida en agua, no puede seguir aceptando el pecado como forma de vida, porque el creyente ha muerto al pecado. There are two reasons why, two points that are especially important here. First, we see the reason stated why the one who is baptized, that is, one who is immersed in water, cannot continue to accept sin as the way of life. The believer has, as it says, died to sin.
Nótese también que las palabras aquí dicen vivir en él, vivir en el pecado. Esto no está hablando de una caída. Esto no está hablando de un error como resultado de una debilidad humana o momentánea. Esto está hablando de continuar en la práctica de desobediencia como una forma de vivir. Notice also that the words here say, live in sin. Live in it. This is not talking about a fall or a mistake as a result of a momentary weakness. It's talking about continuing to practice disobedience as a way of life. Este versículo dice que vivir de esta manera es incompatible con ser seguidor de Cristo. Este tipo de vida que la persona vivió antes ha llegado a un fin absoluto. De un cambio en la forma, por medio de un cambio de forma de pensar. This verse says that that living in this way in sin is incompatible with being a follower of Christ. That type of life that the person lived before has come to an abrupt end because of a change of a person's way of thinking. Cuando uno escucha lo que Cristo hizo para salvarle, cuando ve el precio que Cristo pagó, le impacta tanto su pensamiento que ahora odia el pecado. Vivir de esta manera es algo que ya no puede tolerar. Esta forma de vivir está muerta. Este cambio es lo que el Nuevo Testamento llama el arrepentimiento. When one hears that what Christ did to save him, when he sees the price that Christ paid, it so impacts his thinking that now he hates sin. Living in that way anymore is something he cannot tolerate. That way of life is dead. This change is what the New Testament calls repentance. Debido a que este cambio ha ocurrido en la vida de la persona, él nunca más puede ser igual. A menos que él niegue su decisión a servir a Dios y decida regresar a la pasada manera de vivir, en tal caso ya no sería considerado como seguidor de Cristo. Esta vuelta atrás se describe en 2 de Pedro 2, 20 al 22. Because this change has taken place in the person's life, he will never be the same again unless he denies his choice to serve God and decides to turn back to his former way of living. In this case, he would no longer be considered a follower of Christ. This is a real possibility, and the nature of that turning back is explained in 2 Peter 2, 20 through 22. Allí dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volver atrás del santo mandamiento que se les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. In 2 Peter 2, 20 to 22 that we mentioned, it says, For if after they have escaped the defilements of this world, through the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled in them and overcome, the last state has become worse for them than the first. For it would have been better for them never to have known the way of righteousness than after knowing it, to turn back from the holy commandment delivered to them. What the true proverb says has happened to them. The dog returns to his own vomit, and the sow, after washing herself, returns to her wallow in the mire.
La segunda razón porque hay una diferencia grande entre la vida del cristiano y el que no lo es que es mandado por Dios. Y nadie puede ser llamado un seguidor de Cristo si no demuestra este cambio, esta diferencia de vida. The second reason why there's such a difference between the Christian life and one who's not is this difference in life is commanded by God. And no one can be a follower of Christ if he does not show this difference in his life. Primero vemos 2 de Timoteo 2:19, donde dice, pero firme mandamiento de Dios está, teniendo este sello. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. First we see in 2 Timothy 2:19, but God's word stands firm, bearing the seal. The Lord knows those that are His, and let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Entonces el cambio no es opción, es obligatorio. Es un requisito para que Dios acepte a la persona, como dice en 2 de Corintios 6, 17 al 18. Dice allí, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. And so the change is not an option, it's mandatory. It's a requirement, as we see in 2 Corinthians 6:17 through 18. Therefore, go out from their midst and be separate from them, says the Lord, and touch no unclean thing. Then I will welcome you, and I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. No tocar cosa inmunda se refiere a dejar el pecado y toda religión falsa. Esa es una condición necesaria para que seamos hijos e hijas. Not touching the unclean thing refers to leaving all sin and false religion. This is necessary for us to be sons and daughters. También en Romanos 12, versículo 2, la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Also in Romans chapter 12, verse 2, it says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that you may show what is the good will of God, the perfect will of God. Los seguidores de Cristo viven en una manera diferente debido a que sus mentes han sido cambiadas, transformados por aprender la palabra de Dios. Followers of Christ live differently because their minds have been changed or transformed by learning God's Word. La gente alrededor ven el cambio. De hecho, hay un contraste genuino entre la vida de ellos y la vida de los del mundo. En Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 15 muestra esto claramente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino también ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio del cual resplandecéis como luminares en el mundo. This change is visible to people around us. Indeed, there is a real contrast. Philippians chapter 2, verse 12 to 15 points this out. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Do all things without grumbling and questioning, that ye may be blameless and innocent, children of God without blemish, in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world. Para que sean luces en el mundo, tiene que haber un comportamiento diferente y evidente. Esto es mucho más allá de simplemente decir, ir a la iglesia o leer la Biblia o dar dinero a un grupo religioso. In order for them to be lights of the world, they had to be a noticeably different behavior. This is far beyond simply going to church or reading the Bible or giving some money to a religious institution. Fue un cambio real en la vida. Esto habla 1 de Pedro 4, 1 al 4. Puesto que Cristo ha aparecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos de este mismo pensamiento, pues quien ha aparecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o malos deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan o hacen la burla, ¿no? It was a real change in life. And this is spoken of in 1 Peter 4, 1 through 4, where it says, Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking, for whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, so as to live the rest of his life in the flesh, no longer for human passions, but for the will of God. For the time past is sufficient for having done what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drunken parties, and lawless idolatry. With respect to this, they are surprised when you do not join in with them in the same flood of debauchery, and they talk evil against you. Observe que tanta diferencia hay entre la vida del cristiano y la vida de la gente del mundo que les rodeaba, que las personas que antes le conocían, antes de llegar a ser seguidores de Cristo, esta gente fueron perturbados, estaban molestos por la diferencia. La diferencia era tal que dio lugar a crítica. Notice that there was so much difference between their life of the Christian and the life of those in the world around them
that the people who had known them before they became Christians became bothered by the difference. The difference was such that they began to criticize the Christian. ¿Ha hecho usted una decisión para morir al pecado y vivir por Dios? Have you made the decision to die to sin and to live for God? ¿Ven la gente la diferencia en su manera de vivir? Do people see the difference in your life? ¿Qué ve Dios en su vida? What does God see in your life?